One day I've been to a festival. Me and me melodious band, they were having bacchanal. They were happy to see the Calypsonian, yeah, yeah. One day I've been to a festival. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Somos negros. Negros. Somos negras. Somos negras. Somos afrodescendientes. Afrodescendientes. Somos afrodescendientes. Somos los de ayer. Somos presente. Somos futuro. Somos construcción. Somos construcción. Somos movimiento. Somos identidad. Somos identidad. Todas las personas tenemos una ascendencia étnico-racial. Toda la persona. Todas. En el censo, cuando te pregunten por la tuya, Responde, ¿afro o negra? afro o negra. Afro o negra. Sirve para que seamos visibles. Se respeten nuestros derechos. Y se realicen acciones que mejoren nuestra calidad de vida. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en Negritud. Negritud. Aquí con nuestro compañero, amigo y hermano Julio Moracén Naranjo. Nos retrasamos un poquito, pero vamos yendo. Sí, nos retrasamos un poquito y no queremos dejar de compartir aquí un audio de nuestros hermanos de Jujuy. Si mi protesta te molesta, es porque no tienes salida. Te crees omnipotente. Ojo, todo se cobra la vida. Das pena como ser humano, y ahí no me harás callar. Me tendrás siempre en la calle, siempre dispuesto a luchar. A luchar por mis derechos, que los quieres eliminar con tu bendita reforma, con tu bendita contravencional. Pero no estoy solo. Somos el pueblo entero que hoy te dice basta. Hoy no tenemos miedo. El miedo es tuyo, bien tuyo, por la ambición de seguir escalando como político y no como persona. Tu castillo se está derrumbando. No puedo decirte, hermano, no me sale de corazón. Ofendería a la palabra y esa no es mi intención. De a poco va llegando tu hora, de a poco pasarás a la historia como el peor dictador que gobernó sin pena y sin gloria. Tu arrogancia y tu soberbia te llevan a la perdición. La pacha se cobra todo, pobre alma sin corazón. No sigas ambicionando de ser el único El Salvador. Sos perverso como persona y como humano lo peor. Bueno, dejamos esto que es realmente importante. Jujuy resiste. Pero hoy aquí tenemos a un invitado que lo estábamos esperando, a Julio Moracén Naranjo, y lo voy a presentar. Él
es antropólogo, dramaturgo, director de teatro, poeta, profesor de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Universidad Federal de San Pablo y está cursando el programa postdoctorado de la UNTREF. Aparte, también ha investigado en el África y el Caribe, tiene experiencia en el teatro negro, que nos interesa, con énfasis en patrimonio cultural inmaterial y afroamericano, relaciones raciales, de género y de diversidad sexual. Pero hay una parte que me gustaría también ahondar, y muy fuertemente, porque estamos no solamente ante la presencia de una persona que ha trabajado muchísimo en patrimonio inmaterial, sino que estamos también frente a un héroe. Y eso me ha emocionado un montón. Él lo puso medio así, pero yo anduve googleando algo que no sabía. Y él estuvo en la guerra de Angola, en la batalla de Cuito-Cuanevale. Enfrentamiento militar sucedido entre 1987, diciembre y marzo de 1988. Casi 4 meses nada más, ¿no? Pero durante el contexto de la guerra civil angoleña y la guerra de la frontera de Sudáfrica, murieron en ella no menos de 2.655 cubanos, compañeros de Julio. Y Julio es un sobreviviente. Eso es realmente un hito. Y esto fue la mayor operación militar de Cuba en el extranjero y afianzó la independencia de Angola y del debilitamiento del régimen del apartheid de Sudáfrica, que cayó después, y el inicio de la mayor guerra de África subsahariana. Sí, en 1990 cayó el apartheid, pero yo no tenía conocimiento, de verdad, de esto de la guerra de Angola. Julio, te tenemos aquí. Bienvenido. ¿Cómo te trata la Argentina? Empecemos por ahí. Bueno, primeramente yo agradezco esta invitación y agradezco también porque la Argentina es un país que me ha tratado siempre de manera muy afectiva y tiene que ver mucho en los últimos tiempos, descubrir que dentro de ella también he encontrado personas que tienen que ver mucho conmigo desde el punto de vista también de mi propia historia personal. He conocido a personas afroargentinas y de pueblos originarios. O sea, ha sido otra Argentina que va más allá del mito que yo tenía cuando era pequeño, que era fanático a la música argentina, a toda la generación de trovadores argentinos, Fito Páez, Spinetta y todo. Y también grande amante de Astor Piazzolla y la grande literatura argentina que me formó a mí como joven y escritores que me marcaron y que hoy puedo decir que son parte de un aprendizaje que yo tengo desde muy joven. Entonces, Argentina siempre ha sido para mí un lugar que es como la casa. Ajá. Sí. ¿Y esta vez que estás acá, ya habías venido antes o...? Yo vengo a Argentina desde... Primera vez que vine fue en el año 2000. Ajá. Y vine por una curiosidad que estuve nada más 3 días, pero en 3 días vi muchos lugares. Me llamó mucho la atención la cuestión de los libros. Bueno, vi a las madres de la Plaza de Mayo, recuerdo. Pero ya desde el año 2015 he venido, no sé, creo que como 4 veces, invitado por la UNTREF, la Universidad 3 de Febrero, como profesor dentro del programa de posgraduación en diversidad cultural. Y entonces en ese posgrado siempre he dado aulas
sobre patrimonio cultural inmaterial y cultura afroamericana. Y en la pandemia di aula a distancia y ahora regresé este año viendo cómo cambiaron muchas cosas, pero siempre con la misma afectividad de un pueblo que ya yo admiro mucho. ¿Y ahora ves de alguna forma mayor movimiento de la negritud en tus cursos? ¿O cómo perfilás lo que está sucediendo? O sea, en el 2000, acá después tuvimos el 2001, que estamos más o menos 22 años después, ni te digo cómo estamos, más o menos. No queremos ni siquiera abrir la boca porque no estamos en el mismo contexto, pero estamos en un contexto de complicación. Y llegado el 2015, cuando de alguna forma o volviste o fuiste, claro, 2011, el Año Internacional de los Afrodescendientes, para nosotros fue un antes y un después. Y después, el Día Nacional de los Afroargentinos, en el 2013, también por eso. Tú llegas en el 2015 y hay algunos movimientos del movimiento negro en Argentina. Bueno, ¿cómo lo vivís? En realidad, yo siempre me quedé curioso por cómo es que yo encontraba aquí ese movimiento afroargentino. Yo recuerdo que en el año 2000 yo también fui a Uruguay. En Uruguay yo sí encontré muy urgente, rápido el movimiento afro. Recuerdo que visité el Mundo Afro, conocí a las líderes, principalmente eran mujeres muy fuertes. Estuve con la gente del candombe, vi cómo funcionaba todo ese universo y me llamaba la atención aquí, que yo fui a varios lugares, que veía negros y que preguntaba si ellos eran negros de Uruguay. Me decían, no, somos argentinos. Ya eso fue mi primer encuentro. Aquello de que en Argentina quizás no haya negros, o que se sabe que en todos lados hay negros, pero que dicen, los negros son que vienen del extranjero, no son de nacional, o que los negros son, descendientes de aquellos que llegaron. Sí, pero negros originarios, en el sentido argentinos de varias generaciones, porque bueno, todos somos originarios. Sí, claro. Tenía el mito de ese, ¿no? Y que muchos argentinos defendían ese mito. Pero en 2015 yo me encontré ya que los propios argentinos que conocía me hablaban de esa negritud. Había una amiga mía desde Cuba que me reencontré, que Alejandra Ejido, que hace teatro, pero hace teatro con mujeres afroargentinas. Conocí a esas mujeres, ellas me contaron sobre la vida de ellas, su historia familiar, y eso ya me dio una empatía con el movimiento afroargentino. Y a partir de ahí yo me dediqué a saber más, a ir buscando más. Cuando salí de aquí empecé a encontrar no solamente aspectos que antiguamente aparecían como míticos, de que el tango tiene su origen negro, etcétera, sino saber que existen manifestaciones culturales de patrimonio argentino que son todas las raíces negras, que el candombe no es algo que simplemente que es parte de Uruguay, que el candombe es matriz también musical en la Argentina, y todo eso hoy, por ejemplo, ya en el campo del patrimonio cultural inmaterial para mí está bien claro, pero hoy se enriquece más porque he conocido a figuras fundamentales, inclusive he conocido a ti y a otras personas que son parte de esa negritud de Argentina, ¿no? Y me llama mucho la atención también, y que para mí es destacable, la presencia que tiene la mujer dentro, para darle valor a esa identidad afroargentina, ¿no?
que van desde el punto de vista mujeres que son líderes dentro de ese campo, hasta que ya los argentinos hayan asumido que una mujer sea parte de su identidad nacional. Al María Rosario, María Remedios. María Remedios del Valle, ser la madre de la patria. Debo decir que yo soy diáspora, así que acá la compañera Victoria, nacida en territorio, es afroargentina. Afroargentina, sí. Digamos, de primera generación de diáspora también. Sí. Pero es afroargentina. Sí, el punto es que si nosotros no reconocíamos y no teníamos una ley de los afroargentinos y de la cultura afro, no tenían existencia porque se habían encargado de borrarlos de los libros y de los censos. O sea, es importantísimo este hecho de la cantidad de libros y nuevas reproducciones en el sentido de la búsqueda de aquello que está oculto, ¿no? Sí. Y también pienso que es importante retomar aquel tiempo donde Argentina y Uruguay eran el virreinato del Río de la Plata y donde esta ida y vuelta existió siempre. Y bueno, donde también es una época bastante determinante también dentro de la historia de la afroargentinidad. Y bueno, un poco eso para... Bueno, yo de mi parte creo que el momento que las personas se ponen a delimitar hasta qué punto yo soy de un lugar y yo soy de otro, ¿no? Por ejemplo, ya yo vivo en Brasil como 20 años y vivo entre Brasil y Cuba. Y entonces yo tengo tanto la nacionalidad cubana como la nacionalidad brasileña. Y a mí nadie me quita el hecho que yo soy brasileño. Yo soy dos y por eso yo defiendo mucho, inclusive hasta desde el punto de vista religioso, no pensar siempre que la religión llegan a su fase de perfección cuando son sincréticas, sino el hecho de que son dos y que se vive el carácter sincrético y no tanto lo perfecto. O sea, que tú seas ahora argentina porque desciende de algún inmigrante y ya eres el carácter perfecto. No, seguro tú tienes algo de ese proceso de tus padres y tienes algo argentina, pero tú eres parte de esos dos y los dos tienen que quizás aceptarte como que tú eres los dos. Como decían algunas madres de santos en Brasil, yo por la mañana iba a la iglesia y creía en Dios y por la noche creía en mis orishas. ¿Y por qué yo no puedo ser los dos? Entonces, gastar el tiempo en decir yo soy de tal, yo soy puro, soy mitad. El mundo tiene que verse de la manera en que en realidad no existan fronteras como siempre fue. La propia África la dividieron los europeos. Claro. Y los grupos... Yo soy Kikongo del Congo, yo soy Kikongo de Angola, soy Kikongo, ¿no? Y también esto de la migración, ¿no? Digo, como la migración como un derecho. Digamos, todos somos seres diaspóricos, ¿no? Diaspóricos. Sí. O sea, como también hay migraciones que sí Lo que pasa es que en algunos lugares, y circunscribimos Argentina, sigue habiendo ese mito que en Argentina no hay negritud. Aún que los estén mirando, sigue habiendo ese mito. Es como lo que se vende, lo que se exporta, ¿no? A los pueblos originarios como que están ahí, pero no están, porque están, pero no están. Y los negros no están porque los borraron. Entonces, todo lo que... Cada vez que viene alguien de Europa dice, uy, sí, a mí me dijeron que no había negros, y de repente ven y tienden siempre a extranjerizar a lo propio de la negritud. Sí. Por eso quienes son afroargentinos y que, bueno, por categoría, de sexta, de décima o de séptima generación, dice,
A mí siempre me dijeron que era de otro lugar o de otro país. Y eso, claro, les duele y se entiende. Sí. Sí. Pero bueno, estamos tratando de que de alguna forma u otra eso no se sienta, pero no depende de nosotros, depende de la mirada del otro siempre. Sí, siempre. Y la mirada es eurocentrada, blanca, totalmente racista. Yo no me atrevería a decir que en Finlandia no hay negros, por ejemplo. No me atrevería. Hoy por hoy no se sabe. O bueno, yo no lo sé. Entonces, tengo un amigo en Finlandia que es negro. No me atrevería a decirlo. Por eso también digo, ¿quién desde qué punto de vista, ¿no? Se dice o qué es también lo que se ha querido mostrar sobre la Argentina. Ayer escuchaba una conferencia tuya donde hablaba sobre el proceso de mestizaje. Sí. Muy interesante. Bueno, no sé si capaz que nos querés compartir un poco sobre... Bueno, sobre eso es un grande... Son la gran discusión que incluso tiene sus diferentes enfoques, que es si la construcción del mestizaje como artificio y como construcción de la identidad nacional en las Américas fue hecha en función de un blanqueamiento, un proceso de blanqueamiento y con el objetivo de invisibilizar la presencia del negro. En realidad, la insistencia en mestizaje comienza a cobrar fuerza a finales del siglo XIX y a principios del XX, pero también cobra fuerza el racismo sobre la base de que el mestizaje era lo que iba a tirar el proceso civilizatorio en las Américas. O sea, el miedo al mestizaje. El racismo de Gobineau, que el grande conde Siracusa Gobineau, el grande teórico del racismo, como conocemos en el siglo XIX, nace por ese miedo al proceso de mestizaje. Entonces, se debería mantener la pureza a partir de la cuestión biológica con el objetivo de que el mestizaje era la causa de no desarrollo de supuestamente los seres civilizados, en este caso los blancos, los de raza aria, en este caso. A partir de eso es que el mestizaje cobra importancia desde el punto de vista de discusión constante, porque en el sentido positivo, los pensadores, padres de construcción de la identidad nacional, y principalmente en el campo de las ciencias sociales, siempre buscaron una manera de utilizar el mestizaje como una manera de proyecto dentro de esa construcción nacional, de decir nosotros somos un países que son abiertos a la mezcla de cultura, y de esta manera el mestizaje es lo que justifica. El mestizaje biológico, que más tarde pasó a ser mestizaje cultural y conceptual, ¿no? Lo que pasa es que detrás de eso también están los proyectos de, hasta a través del mestizaje, de invisibilizar la presencia negra, la presencia indígena, y de esa manera ya vender una América mestiza. Y es una grande discusión porque existen figuras que son muy marcantes dentro de ese proceso y hoy son admirables la obra de ellos, pero después en un proceso de análisis que uno hace sobre ellas, uno dice, ¿será que esas personas no, en realidad, esas figuras fundamentales, su objetivo no es también ser parte de ese proyecto de blanqueamiento de la población, de invisibilización de la presencia del negro, el indígena en la sociedad? Ahí es donde está la grande discusión que se mantiene hasta hoy y que es motivo de análisis y de observación como historia, como teoría, pero también como crítica. Y eso es algo lo que muchos no quieren verlo como historia, quieren verlo como teoría y no quieren verlo como crítica.
Como crítica. No nos permiten hacer No esa nos crítica. permite hacer Vamos esa a decirlo, crítica. pero nosotros lo vamos Sí, a hacer sí. igual. Sí. Porque el racismo no para. Racismo o sea, no mestizaje o no mestizaje, el racismo les toca también a esos que son mestizos, y hoy supongo que se dan cuenta, ¿no? Nos pasa, nos reímos a veces con una compañera, con mi otra compañera de radio mapuche, que un día bajamos en Salta y otra persona indígena le dice: yo como blanco, nos miramos, espejo por favor para el hermano. Pasan estas cosas. Pasa. El mestizaje no te permite verte a vos mismo, Sí. ¿no? Y creo que a veces a muchas personas les pasa que se dan cuenta cuando les pasa el racismo por el cuerpo. Sí. El darse cuenta. El darse cuenta. A veces tienen que salir de este espacio, encontrarse en otro espacio, para darse cuenta que ellos no pertenecen a ese ideal que ellos tenían. Y existen ejemplos que demuestran que incluso a veces hasta con el empoderamiento de tú como persona, ellos intentan mostrarte a ti que tu posición es sobre la base que ellos crearon desde el punto de vista etnocéntrico. Yo tengo una anécdota que me aconteció. En mi historia de vida, yo también he vivido en Italia, fui casado con una esposa italiana que felizmente murió en el 2004, y yo tengo ciudadanía italiana. Y un día yo iba en un avión lleno de los blancos brasileños, o los considerados blancos, son los que viajan, ¿no? Son las personas de poder económico. Ya en el avión me veían como alguien diferente, y bueno, esto es algo que se acostumbra. Derecho de exportación de imagen es algo que uno sabe, y uno crea incluso defensas, incluso estrategias para combatir el racismo de manera subliminal. Una cosa simple como es sentarse en los pasillos, ya, porque si tú estás sentado en la ventanilla y pide 4 veces para salir por algo, la persona lo relaciona con una actitud a veces hasta racista, ¿entiendes? Se siente molestado. Y entonces llego a Europa y había una grande fila para el pasaporte, pero yo con el pasaporte italiano yo podía pasar por el lugar donde el pasaporte electrónico, ¿no? Y entonces una fila inmensa. Y entonces yo dije, ¿para qué tengo que pasar esta fila? Voy por el pasaporte electrónico. Y un señor comenzó a gritarme, oye, para la fila, oye, para la fila. Y yo lo miraba y decía, yo no tengo que ir a la fila. Y seguía. Y él gritaba y fue para encima de mí y me dijo, ¿usted no entiende que tiene que ir para la fila? Y yo dije, yo soy italiano, yo no necesito. Se puso bravo. Y dio media vuelta bravo. Pero yo veo que él llama, coge y llama a la policía. Cuando yo paso el pasaporte electrónico, que ya que voy a salir, la policía me para, pero me para al lado del lugar donde está saliendo las personas que están entregando el pasaporte, revisando. Y ellos comenzaron, ¿quién tú eres? ¿Por qué tú estás aquí? Yo estoy aquí porque yo pertenezco aquí, pero ¿de dónde tú vienes? Y hacerme tiempo. Y el perro alrededor de eso, que tú traes algo ilegal, ¿no? Y de esa manera parecía que ellos me expusieron ante todos esos blancos que pasaban, que a pesar de eso, y todos ellos me miraban cuando pasaban como que él lo están dejando mucho tiempo ahí porque él, a pesar de ser negro, es él un bandido, no importa que sea italiano, él es un negro más. Hicieron eso, y no hasta que esperaron que la grande fila pasara para soltarme. Eso fue un ejemplo que uno a veces hacerte pagar el hecho el hecho de yo ver pasar. Porque tenés ese pasaporte que podés pasar. Sí. No, vas a esperar. Y me pasaba aquí en Argentina, cada vez que yo llegaba a Argentina y llegaba y enseñaba, al principio yo no podía pasar con el pasaporte cubano, los cubanos, difícil en cualquier lado. Y cuando yo llegaba a Argentina, me pasaban
como 30 minutos o hasta 1 hora. Ellos preguntándome pasaporte, que por qué, que si yo viví en Brasil, que no sé qué. Hasta que yo me hice brasilero, ya yo llego hasta con mi carnet de identidad, paso normal. Brasilero es normal que sea negro, pasa. Pero cuando era argentino, ¿cómo pasaba trabajo? Yo decía, cuando era italiano, ¿cómo pasaba trabajo? Parecía que era una ofensa que llegara un negro de Brasil, italiano. Me preguntaban, llamaban a no sé qué, me decían qué yo hacía en Brasil. Y yo decía, qué extraño esto. O sea, entonces uno tiene que estar empoderado con relación a la cuestión de la negritud, y yo siempre lo doy como aspecto fundamental, de su negritud cultural, y para que a partir de eso uno ser consciente que la lucha antirracista es una lucha hasta que la muerte me separe de mí mismo, ¿no? Exactamente. Y es eso. Sí, como que esa movilidad que tienen los blancos, que van y entran y salen de los países como agua, nosotros no deberíamos tener esa movilidad. Vos que tenés la oportunidad de ser cubano, haber vivido en Italia, vivir en Brasil, trabajar en Brasil, venir a la Argentina, no podés como que toda tu expertise, tenés que mostrar el currículum antes de pasar, porque el currículum sería lo que quizás y eso es algo te da un aval. Bastante difícil, porque a veces nosotros tenemos siempre la memoria como una manera, la única manera de decir esto existe a partir de la memoria. Pero la memoria a veces te da a entender, muchos dicen, estas personas siempre se están victimando, estas personas no. Hay quien decide, sinceramente, vivir invisible. O sea, Dale Ellison fue maravilloso al escribir esa novela a principios del siglo, El hombre invisible, para explicar cómo un hombre negro puede vivir invisible en el sentido de que una manera de sobrevivencia ante ese mundo que trae el racismo y la intolerancia. Pero ser invisible, en mi caso, es algo que yo no escojo, ¿no? Y no escoger ser invisible es también para muchos que tú te estás haciendo victimarios, ¿no? Y a veces una pregunta cuando yo veo personas que se quejan de cómo sufren el racismo y todo, y otros dicen, no entiendo por qué ellos dedican tanto tiempo a sentirse como víctimas. Y yo me hago la pregunta, ¿será que una víctima tampoco tiene el derecho de sentirse víctima? Porque al final ellos son víctimas, principalmente a veces la juventud que se encuentra en situaciones que está en una universidad y si no tiene el pase de entrada, no lo dejan entrar, pero él ve como al otro muchacho blanco pasa sin ningún problema. Por ser blanco ya piensa que es universitario y él tiene que presentar su carnet para mostrar que es universitario, de la puerta, que quizás sea hasta una persona del mismo color de la piel de él. A mí me ha pasado en mi universidad que he llegado a un espacio que pertenece a la medicina, un campus de medicina, y he ido a recursos humanos y me han dicho, ¿qué usted va? ¿A dónde usted va? Y yo dije, ¿dónde voy? Yo soy de aquí, yo soy profesor. Muéstrame su crachá, como es. Yo he mostrado el que es. Y dice, espera un momento. ¿Cómo que espera un momento? Ya yo hice simplemente. Y a veces eso me ha creado una situación de que da una sensación. Tú dices, ¿cómo yo voy a tener que constantemente tener algo? Sí, un certificado. Dar explicaciones. O sea, aquella historia de la Carta de Libertad se mantiene vivo hasta hoy. Que tú tenías que tener una carta de libertad para mostrar que tú eras libre, pero tú tenías que tener la facilidad de esa carta de libertad, duplicarla, triplicarla, porque si se te perdía ya tú eras capaz de ser de nuevo, pasar a ser esclavo. Entonces cuando tú ibas a trabajar, tú decías a la persona, por favor, me hace algo que me justifique que yo vine a trabajar contigo porque enseñé una carta de libertad. Te hacía otro papel que tú guardabas y así ibas guardando papel, porque de esa manera es que tú tenías valor tu vida, ¿no? Uh-huh. El carnet de identidad es ahora, el pase es ahora. Yo por lo menos ando con
con mi pase de profesor universitario toda mi vida. Y te juro que eso me ha tirado a mí de situaciones totalmente constrangedoras en muchos espacios, en aeropuertos. Entonces, yo tengo que decir, yo soy profesor universitario. Pero la pregunta es, ¿y si no fuera profesor universitario? No, Ese es el punto. A veces hacen que uno muestre que uno tiene una tarjeta Visa. A veces te piden que tú muestres que tienes dinero porque tienes una tarjeta Visa. Sí. Y tú dices, eso es absurdo porque tú puedes tener una tarjeta Visa y no tener dinero en ella. Pero yo voy a contar mi anécdota del 2016. El 2016 fui a Europa y le digo a una amiga, me costó muchísimo eso, y le digo a una amiga, vos tenés que llevarme al aeropuerto en Ezeiza y te cerciores de que yo me suba a ese avión, le digo. A mi otra amiga que me esperaba en Europa le digo, mándame la carta de invitación. Y no me la mandaba, me la mandó 4 días antes. Cuando tuve mi carta de invitación, dije, bueno, qué bueno. Voy al aeropuerto, que ya me iba, y resulta que cuando llego ahí me dicen que tenía que haber sacado un seguro de médico. Y yo no había sacado un seguro médico. Otra amiga me prestó su tarjeta de crédito, así que no había salido de la Argentina todavía y tuve que cachar ese seguro médico, me salió 5.000 no sé cuánto. Y cuando voy, digo, bueno, ya tengo el seguro médico para irme. Yo tenía que irme ahí. Agarra y me dice, ¿tiene carta de invitación? Yo dije, sí, tengo. Pero yo sabía que me la iban a pedir. No la estaban pidiendo. Yo sabía que a mí me la iban a pedir. Y eso es terrible. Sí. Pero si no lo hubiera tenido, no sé si subía a ese avión. No, yo pienso que el siglo XXI se abre como digo yo, la convivencia humana a partir de la alteridad, la austeridad, la diversidad, la alteridad, la tolerancia, pero la tolerancia sobre la cuestión de aceptación. Y la cuestión de la tolerancia es un grande camino, ¿no? Y es muy interesante que aún así ese camino de lucha, como la conferencia de Durban con relación a la cuestión de los negros en el mundo, o los grandes luchas indígenas por los movimientos de los pueblos originarios en todas las Américas, valorización de las culturas oprimidas. La propia disciplina del cual yo soy profesor, Patrimonio Cultural Inmaterial, es una disciplina que nace con este siglo, una nueva disciplina en que se valoriza el patrimonio de los pueblos, que son matriz de identidad, pero a la misma vez no tienen valor dentro de la sociedad a veces, ni empoderamiento, pero esto da lugar quizás a que se pueda, en algunos momentos, uno tenga ya nuevas maneras de lucha, ¿no? Como en algunas situaciones que, por ejemplo, a mí me ha pasado, problemas en el banco, y que nada más tú dices la frase mágica, usted sabe que esto que usted está haciendo es racismo, ¿no? Y ya esa frase mágica te soluciona el problema. Ya tú dices, ya estamos cambiando. Porque las personas entonces, algo está mal aquí, y esto es por ley, es un delito, y entonces yo tengo que revisar lo que estoy haciendo. Entonces, que ya uno pueda tener esas conquistas es ya un paso, y eso yo lo estoy descubriendo, que hay lugares que ya tú posicionarse sobre la base de que esa persona lo que está haciendo es intolerancia en relación a cuestión de sexualidad, de problemas de relaciones raciales, todo. Eso ya es algo que este siglo XXI se coloca como un factor de convivencia que para mí es ya un paso, ¿no? Bueno, estamos con el tiempo ahí. Sí, estamos con quisiéramos estar 2 horas más, pero bueno, tendríamos que... Quiero dejar así como bien asentado que estamos acá con Julio, que ha sido un gusto, que la compañera Araceli de Barcelona fue quien nos puso en contacto,
Y que bueno, estamos muy emocionadas y te agradecemos muchísimo que hayas podido llegar a la radio y todo tu aporte para nosotros. Y hablaste cosas que me recontra interesa, que tiene que ver con esto, ¿no? El racismo. El racismo. ¿No? Sí. Sí, tenemos de todo, pero todavía falta. Sí, muchísimas gracias. Yo me quedo ahí como con más ganas de preguntar sobre el patrimonio inmaterial. Sí, y dónde das esa materia, pero bueno, si dentro de este segundito podés compartirnos apenas eso. Bueno, yo soy profesor de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Universidad Federal de Sao Paulo. También cuando voy a Cuba soy especialista de teatro del Centro de Teatro de La Habana, y aquí vengo varias veces como profesor invitado de la UNTREF, del cual ahora estoy cursante del programa de estudios postdoctorales. Y en realidad el hecho de también ser alguien que vive en el mundo del arte y el mundo también de la lucha antirracista permite que a través de las redes sociales sean vehiculadas todo el proceso. No, por supuesto, para mí es muy difícil llegar a ser youtuber, pero constantemente hago el esfuerzo de que las conferencias estén presentes en YouTube, de que las personas sepan todo el trabajo que yo estoy haciendo, y de esa manera uno ayuda a ampliar todo ese universo, ese abanico de cosas que son como repertorio variable de mí mismo, que soy alguien que nació en un lugar de campo en Cuba, que es de una familia que pertenece a una tradición patrimonial cubana muy valorada, que es la tumba francesa, que soy descendiente de inmigrantes, que ellos vinieron de la revolución haitiana, y que se dedican al comercio, o sea, al cultivo del café desde el siglo XIX, y que una familia que participó en diferentes momentos históricos dentro de la propia, como todo el mundo participa de la historia, pero participó buscando su lugar dentro de su momento histórico. El mío, yo lo viví cuando joven, fui a la guerra como parte del servicio militar obligatorio, pero consciente que en ese momento yo estaba como joven dentro de un proceso histórico, y hoy siento que al ser profesor de patrimonio cultural, ser un hombre negro y ser también un hombre dentro de la sociedad dispuesto a luchar contra todas las injusticias del mundo, siento que momentos como este me permiten decir gracias. Gracias. No, gracias a vos. Sí. Y Gracias. bueno, Gracias. acá terminando este programa de Negritud, le agradecemos mucho acá Muchas gracias. a Julio. Muchísimas gracias. Estamos cerrando Negritud. 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 ¡A eso! Malungo Libros. Puesto número 44. Feria de Libros del Parque Centenario. Pasajelillo. Leopoldo Marechal y Antonio Machado, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Vení al Mercado Morón.